Los alumnos de la licenciatura en Psicología Biomédica, Fernanda Hernández, Aldo Espinosa, Sharon Medina y Aquetzali Guadalupe de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, presentan el tema de ansiedad a nivel individuo y sus sistemas de medición. Para generar un diagnóstico hacia los diversos trastornos de ansiedad, el evaluador debe reconocer un patrón de síntomas y establecer un diagnóstico específico. Para ello debe escuchar, preguntar, evaluar a través de un examen mental, explorar al individuo mediante un examen físico, informar sobre los síntomas y concluir revisando todos los hallazgos. Para obtener un diagnóstico general del trastorno de ansiedad, se debe evaluar a través de los diversos síntomas o estresores que presente el individuo. Por ello, elaboramos un pequeño mapa para poder explicarles a través de una simple pregunta, y es saber si este síndrome es crónico o no. Lo dividimos a partir de estresores o experiencias y de los síntomas. Primero, en dado caso de que el síndrome no sea crónico, pero exista un estresor psicosocial, podemos indagar hacia un trastorno de adaptación con ánimo ansioso. Si no existe tal estresor, pero hay una experiencia traumática, se puede relacionar al estrés postraumático o a estrés agudo. Si no existe tal experiencia y hay antecedentes de consumo de alcohol, drogas o sustancias, podemos relacionarlo hacia un trastorno de ansiedad inducido por sustancias. En dado caso de que no exista tal antecedente, pero el trastorno de ansiedad evoluciona en forma de crisis o ataques de pánico, podemos indagar hacia la presencia de un trastorno de pánico. Ahora bien, en dado caso de que el síndrome de ansiedad sea crónico y tenga presencia de síntomas depresivos, podemos estar hablando de un trastorno mixto ansioso depresivo o de depresión comórbida. Si no existen estos síntomas, pero hay síntomas obsesivos compulsivos, se relaciona al TOC. Si no existen tales síntomas, pero hay temores irracionales a evitar determinadas situaciones sociales, tenemos dos opciones. La primera es que si existen antecedentes de pánico, se relaciona con un trastorno de pánico o agorafobia. Si no existen tales antecedentes, estamos hablando directamente del trastorno fóbico o mejor conocido como trastorno de ansiedad social. Ahora bien, si tenemos antecedentes de enfermedades orgánicas, por ejemplo, el hipertiroidismo o la epilepsia, se puede generar una ansiedad secundaria a un trastorno orgánico. Y por último, si presenta diversos síntomas somáticos que hemos estado evaluando a través de los diversos videos, hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada como tal. Esperemos que esta breve explicación los pueda orientar un poco, aunque más adelante vamos a ir determinando cada diagnóstico o evaluación en los diversos trastornos de ansiedad. Uno de los trastornos de ansiedad que se describen en el DSM-5 es el trastorno de ansiedad generalizada. Este se va a caracterizar porque el individuo presenta ansiedad y preocupación excesiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. A su vez, el individuo va a presentar dificultad para controlar esta preocupación. La ansiedad y la preocupación se van a asociar a 3 o más de los siguientes síntomas, que ya habíamos mencionado en el primer video, pero es importante retomarlos para que los tengamos presentes. Uno de ellos es la inquietud o sensación de estar atrapado, la facilidad para fatigarse, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. A su vez, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos van a causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. Estas son algunas de las características que vamos a poder tener en cuenta en un individuo que presenta el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, para su evaluación se hace uso de los siguientes parámetros. El inventario de evaluación del trastorno de ansiedad generalizada, que evalúa el perfil de síntomas y la gravedad del TAG. El segundo es la escala de 7 ítems para el TAG y el tercero es la escala de detección del TAG de Carroll y Davidson, que prácticamente detecta y evalúa los síntomas específicos de ansiedad de los pacientes con TAG.
Si bien sabemos que hay otro tipo de evaluaciones, estos son de los más utilizados para evaluar el trastorno de ansiedad generalizada. Anteriormente habíamos hablado del trastorno de ansiedad social o fobia social a través de las características o síntomas que debe presentar el individuo para poder reconocerlo. Ahora, basados en el DSM-5, vamos a hablar sobre los criterios que se deben considerar para poder diagnosticar este trastorno. Primero, el individuo debe presentar miedo o ansiedad intensa a situaciones sociales en donde puede estar expuesto al examen de otros, es decir, a que lo critiquen o lo juzguen a través de las diversas interacciones sociales, como mantener una conversación, ser observado o actuar delante de alguien hacia una actividad cotidiana. De igual manera, existe un miedo de una valoración negativa a esta manera de actuar, lo cual produce pensamientos de humillación, vergüenza o rechazo social. También se considera una desproporción del miedo hacia la amenaza real planteada por la situación y contexto. El individuo puede sobreexpresar este miedo y generar aún más pensamientos negativos. De igual manera, se considera un deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas de su vida, y para poder considerar un trastorno de ansiedad social debe existir una evitación o resistencia persistente por al menos 6 meses. Para evaluar este trastorno existen diversas herramientas, como el inventario de fobia social, el cuestionario de ansiedad social, la escala de ansiedad social y una escala breve de fobia social de Duke. Como ya sabemos, el trastorno de ansiedad por separación se va a caracterizar por un miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel del desarrollo del individuo a su separación de aquellas personas por las que siente apego. Algunas de las conductas que van a estar presentes en el individuo en cuestión es la preocupación excesiva y persistente por quedarse solo o por aquellas situaciones que lo van a alejar de la figura de apego, tales como ser raptado o perderse, entre otras. También va a presentar resistencia o rechazo a salir, puesto que lo que el individuo quiere evitar es separarse de la figura por la que siente apego. A su vez, también habrá pesadillas repetidas que estarán asociadas a la separación entre el individuo y su figura de apego. También habrá alguna presencia de síntomas físicos, tales como dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, entre otros. Para la evaluación del trastorno de ansiedad por separación se van a utilizar los siguientes parámetros: el Separation Anxiety Assessment Scale, que fue creada para evaluar las situaciones generadas de miedos o preocupaciones excesivas; la Separation Anxiety Scale for Children, and Separation Anxiety Avoidance Inventory y Children's Separation Anxiety Scale, que evalúa diferentes situaciones de separación que producen la ansiedad. Si bien estas son solamente algunas de ellas, puesto que son bastantes, pero nosotros tomamos como las más relevantes. Hasta ahora sabemos que la agorafobia se caracteriza por un miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las siguientes situaciones, tales como el uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer cola o estar fuera de casa solo. Se dice que el individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil. Otra de las conductas que presenta una persona con agorafobia es la sobreestimación del peligro, además del miedo o ansiedad intensos que mencionamos al principio, y conductas de evitación. El miedo, ansiedad o evitación se va a presentar de manera continua durante 6 o más meses. Y llegué a leer que incluso una persona con agorafobia puede llegar al grado de quedarse confinada en su casa y no querer salir más. Para evaluar este trastorno se utiliza la escala de pánico y agorafobia de Bandelow, que prácticamente evalúa la gravedad del trastorno de pánico y utiliza como subescala a la agorafobia. Así, explora la frecuencia e importancia de dichas situaciones. Para poder diagnosticar el trastorno de pánico, es necesario la presencia de ataques de pánico imprevistos y recurrentes que cuenten con la existencia de 4 o más síntomas explícitamente considerados en el DSM-5, los cuales pueden ser las palpitaciones, la sudoración, el temblor, la sensación de dificultad para respirar, el dolor, las náuseas y los escalofríos, entre otros. De igual manera, después de haber presentado estos ataques de pánico, al mes o tiempo después, el individuo debe de generar inquietud o preocupación continua y un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento.
Aquí es importante que la alteración no se debe atribuir a cualquier otro trastorno o efectos fisiológicos de alguna sustancia. La evaluación es a través de diversas herramientas como un cuestionario abreviado del trastorno de pánico, el cual se basa en diversas escalas que son la de interpretación catastrófica al pánico, la de autoeficacia y gravedad ante el pánico, así como el PAI y el PDSS, los cuales ayudan con el diagnóstico de este trastorno. Uno de los trastornos de ansiedad más comunes son las fobias específicas. Este, como ya lo vimos anteriormente, se refiere hacia un miedo o ansiedad intensa hacia un objeto o situación en específico. Normalmente la respuesta es inmediata, el individuo trata de evitar o resiste con miedo ante esta situación. Casi siempre es desproporcionado a la amenaza que realmente significa. Debe persistir al menos por 6 meses y esto se considera ya clínico cuando causa afectaciones en el ámbito social o laboral. Para el diagnóstico de las fobias específicas existen diferentes herramientas. Entre ellas tenemos a la entrevista para los trastornos de ansiedad que cumple con criterios del DSM-4. Esta dura alrededor de 1 a 2 horas, evalúa los diferentes trastornos de ansiedad y contiene otras secciones que ayudan a evaluar trastornos del estado de ánimo, la hipocondría, el trastorno por somatización, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, y los trastornos de abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Tenemos también el inventario de reconocimiento de miedos diseñado por Wolf y Lang en 1977. Esta consiste en una lista de 108 estímulos en las que el individuo tiene que determinar el grado de perturbación que le causa, siendo 1 en absoluto y 5 mucho. Tenemos también la escala de respuesta ante estímulos fóbicos diseñada por Cutshall y Watson en 2004. Esta consta de 46 ítems que van valorados del 1 al 4 según el grado en el que se está de acuerdo con ellos. Este contiene 5 subescalas que están moderadamente relacionadas. Una de ellas es sangre e inyecciones, daño corporal, miedo al ambiente natural, al animal y al confinamiento físico. Tenemos también al mutismo selectivo, que como lo vimos anteriormente se refiere a un fracaso constante para hablar en situaciones específicas. Esto debe estar presente al menos por un mes. Normalmente es muy común en niños, pero no se le puede atribuir, por ejemplo, en el caso de un niño, el primer mes, ya sea que están en la escuela o que se les presenta en una situación nueva, puesto que esto es normal y es lo esperado que se presente en niños. También es importante destacar que este trastorno no se puede atribuir a falta de conocimientos del lenguaje, por ejemplo, en el caso de una transición de un país a otro. Para el diagnóstico y evaluación del mutismo selectivo tenemos principalmente cuestionarios dirigidos hacia niños. Uno de ellos es el inventario de ansiedad en la comunicación social desarrollado por Elisa Shipon-Blum. Esta destaca la variedad de conductas del mutismo selectivo, incrementando las opciones de respuesta en etapas no comunicativas, no verbal, de transición y verbal. Tenemos también una de las más utilizadas, que es la entrevista para los trastornos de ansiedad, según el DSM-4. Esta es la versión para padres y niños, desarrollada por Albano y Silverman en 1996. Esta está diseñada para niños de 6 a 18 años de edad, pero es posible realizar un diagnóstico adecuado en niños menores de 6 años. Otro de los trastornos que hemos mencionado es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, el cual puede ser diagnosticado a través de la predominancia de ataques de ansiedad o de pánico derivados de la abstinencia de dicha sustancia. De igual manera, se basan en la exploración física o la realización de análisis de laboratorio o la presencia de malestares que son clínicamente significativos y que a su vez generan deterioro en áreas de la vida del individuo. La evaluación de este trastorno va muy de la mano con la sustancia que produce la ansiedad y por ello se considera las herramientas para tratar las adicciones junto con las herramientas generales de la ansiedad. También tenemos el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Este trastorno es caracterizado porque es una preocupación latente o un miedo a adquirir o tener o desarrollar una enfermedad o un trastorno grave. Prácticamente todos los pacientes que desarrollan o experimentan este tipo de ansiedad es patológica, ya sea porque una enfermedad lo produce o bien porque es una respuesta emocional a la enfermedad.
Este trastorno es diagnosticado cuando los miedos o los síntomas, en dado caso de haber alguno, persisten durante aproximadamente 6 meses, como aquí se muestra, a pesar de haber ya tranquilizado al paciente con alguna terapia cognitivo-conductual o con alguna evaluación médica detallada. Y pues bueno, comienza habitualmente al inicio de la edad adulta. Parece ser igual de frecuente entre hombres como en mujeres. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica? Según el DSM-5, se enfocan en 5 puntos principalmente. En 6. Tenemos la adquisición. En el paciente va a estar preocupado por tener o adquirir un trastorno grave. El 2, el síntoma. Aquí el paciente tiene mínimos o más bien no tiene ningún síntoma. 3, la preocupación. El paciente está muy preocupado por su salud, se alarma con facilidad frente a problemas de salud personales, etc. 4, la evitación y la comprobación. Aquí el paciente comprueba repetidamente el estado de salud o evita citas médicas o hospitales. Entonces puede ser que el paciente vaya mucho al médico o no vaya. En el 5, se prolonga. El paciente está preocupado por la enfermedad, como ya se dijo, durante aproximadamente 6 meses. Y también tenemos que los síntomas no se atribuyen a depresión u otro estado mental, sino que los síntomas son diferentes. Muy bien, ¿cómo se va a evaluar? Se cogió un artículo en el que se expone de manera exhaustiva una revisión de los mejores cuestionarios para la evaluación de este tipo de trastornos. Sin embargo, los datos que recoge este artículo ya son algo viejos y están en desuso. Algunos de los cuestionarios más importantes de los que se recogen son la entrevista diagnóstica estructurada para la hipocondria, la lista de comprobación de síntomas y la escala de hipocondria del inventario de personalidad multifísico de Minnesota. Como ya se dijo, este artículo recogió algunos cuestionarios ya en desuso o algo viejos, y se puede denotar también que se le denomina hipocondriasis. Actualmente este término se ha abandonado por su connotación peyorativa. Se recogieron 2 artículos que ya son más actuales y se ocupan otro tipo de cuestionarios o pruebas, tales como el inventario de ansiedad por estados y rasgos, el STAI-Y, la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, que es el más importante, el que se usa más, el HATS. También tenemos el Hamilton para la ansiedad y el Spielberg State Anxiety Inventory o SCAI, que son los principales o los más importantes o los más usados inventarios para el diagnóstico de este tipo de trastorno.